República de Chile, 18 de enero de 2026. Hoy vamos a analizar la respuesta del gobierno a una oleada de incendios forestales absolutamente devastadores en las regiones de Ñuble y Biobío. Y nos vamos a centrar en toda esa maquinaria legal que se activa en estos casos. La declaración del estado de excepción constitucional, el nombramiento de jefes militares, la designación de zonas de catástrofe y, sobre todo, en esas facultades extraordinarias que se entregan a las autoridades para gestionar la crisis. Para situarnos un poco, la escala del desastre es tremenda. En la región de Ñuble, los informes hablan de incendios con nombres casi de película, como Huracán o Montenegro. ¿Sí? Han arrasado más de 4.700 hectáreas. Y en Biobío, otros como Violeta Parra han quemado casi 3.000 hectáreas más. Y no hablamos solo de monte, ¿eh? Hablamos de reservas naturales, de casas, infraestructuras y de evacuaciones masivas. Exacto. Y justo esa escala, esa magnitud, es la que permite al Estado utilizar un concepto clave que aparece en todos los documentos, el de calamidad pública. Ah, claro. Y no es un término que se use a la ligera, ¿eh? Legalmente es como el interruptor que enciende toda la maquinaria de emergencia. Se justifica por una combinación de factores que los propios decretos enumeran. Sí. La peligrosidad extrema del fuego, el riesgo de que se siga extendiendo, el número de personas afectadas, las condiciones del tiempo, que son malísimas. Sin esa declaración formal de calamidad pública, nada de lo que vamos a hablar podría ponerse en marcha. De acuerdo, vamos a desgranar esto, porque lo que me ha llamado mucho la atención al leer los documentos es que no es una única medida. Es como si el gobierno desplegara dos estrategias paralelas. Sí, dos herramientas a la vez. La primera, y quizá la más contundente, es el estado de excepción constitucional de catástrofe en ambas regiones. ¿Qué significa esto en la práctica? O sea, en el día a día de la gente de allí. Pues significa, para empezar, que el orden y la seguridad pública cambian de manos. Durante los 30 días que dura esta medida, la responsabilidad principal ya no recae en las autoridades civiles de siempre. ¿Y en quién recae? En las Fuerzas Armadas. Y lo fascinante es que se materializa en nombramientos muy específicos. Un jefe de la Defensa Nacional para cada una de las regiones. No es una figura abstracta, ¿sabes? Son personas con nombres y apellidos. Sí, en eso me fijé. Para la región de Ñuble se designa a Carlos Urrutia Aray, que es general de brigada del Ejército de Chile. Y para Biobío, a Edgardo Acevedo Pérez, contraalmirante de la Armada. Y aquí me surge una primera duda. Se nombra a un general del Ejército para una región y a un almirante de la Armada para la otra. ¿Esta elección tiene alguna importancia estratégica o es simplemente una cuestión de quién está disponible? Es una pregunta muy pertinente. Y aunque los decretos no detallan el porqué de cada elección, podemos inferir una lógica operativa. A ver. La elección suele depender de qué rama de las Fuerzas Armadas tiene mayor presencia, bases logísticas o simplemente más experiencia en esa geografía concreta. En una región costera como Biobío, es muy probable que la Armada tenga una infraestructura y unos recursos que son vitales. Claro, medios navales, aéreos. Exacto, personal especializado en logística portuaria. En cambio, en Ñuble, que es una región más de interior, precordillerana, La experiencia en despliegue terrestre del ejército es más útil. seguramente se considera más adecuada. O sea que, más que un nombramiento político, es una decisión eminentemente práctica. Entendido. Se busca la máxima eficiencia. Con los recursos que ya están sobre el terreno. Vale. Esa es la pata militar de la respuesta, centrada en la seguridad. Pero mientras leía esto, vi que al mismo tiempo se firmaba otro tipo de decreto, uno que declaraba ciertas áreas como zona afectada por catástrofe. Y mi primera reacción fue pensar, bueno, esto es lo mismo con otro nombre, pero son dos cosas totalmente distintas, ¿no es así? Completamente distintas. Y aquí está la clave de la estrategia chilena de gestión de desastres, que por cierto está muy pulida por décadas de terremotos y otras catástrofes. Ya me imagino. Si conectamos todo, vemos dos herramientas legales que funcionan en paralelo pero con objetivos diferentes. El estado de excepción es constitucional. Es una medida de fuerza para garantizar el orden. Vale. La declaración de zona afectada, en cambio, se ampara en una ley más antigua, de 1977. Y su enfoque es Es puramente administrativo, ¿no? de recuperación, exacto. Es la herramienta para la reconstrucción. O sea, que es como si el gobierno desplegara dos equipos a la vez. Un equipo de bomberos uniformados para contener la crisis de seguridad Ajá.
Y un equipo de arquitectos de la reconstrucción con poderes para saltarse la burocracia. Es una analogía perfecta. Perfecta. Y fíjate en la diferencia de liderazgo. A ver, En el estado de excepción, el mando es militar, lo hemos dicho, un general. ¿sí? Aquí, en la zona afectada, la autoridad designada es civil, ¿Quién exactamente? el delegado presidencial regional, que, para que nos hagamos una idea, vendría a ser una figura similar al delegado del gobierno en España. El representante directo del presidente en la región. Eso es, la máxima autoridad política local que conoce el terreno, a los alcaldes, las necesidades sociales. Y a esta autoridad civil se le otorgan amplias facultades. La frase exacta es que podrá adoptar y aplicar las medidas tendientes a solucionar los problemas. Pero lo que me parece realmente potente, casi un cheque en blanco, es una cláusula que viene justo después. Uf, sí. Ratifica todas las medidas que las autoridades ya hubieran adoptado, al margen de las normas legales y reglamentarias vigentes. Vaya tela. Sí, sí. ¿Qué significa esto en la práctica? O sea, ¿qué tipo de decisiones puede tomar que normalmente no podría? Esto es, sin duda, el corazón de la respuesta administrativa. Es un punto crucial. En la práctica, significa que el delegado presidencial puede romper el nudo de la burocracia. Totalmente. Por ejemplo, Pues, por ejemplo, podría ordenar la requisa temporal de un hotel para albergar a familias evacuadas, o contratar maquinaria pesada a una empresa local sin pasar por un concurso público que tardaría meses, o autorizar la compra y entrega directa de alimentos y medicinas. Son decisiones que en una situación normal serían, como poco, administrativamente irregulares. entiendo la necesidad de agilidad, claro. La emergencia no espera a los papeleos, pero dar un cheque en blanco para ratificar acciones ya tomadas, incluso al margen de la ley, suena arriesgado. ¿No podría incentivar que las autoridades locales se salten los procedimientos a la torera, sabiendo que luego van a estar cubiertas legalmente? Has puesto el dedo en la llaga. Ese es el gran dilema de la gestión de emergencias, el equilibrio entre la rapidez y el control. Claro. Esta cláusula es un paraguas legal. Está diseñada para proteger a los funcionarios que toman decisiones valientes y necesarias en el fragor de la crisis, cuando no hay tiempo para consultar el manual. Se prioriza la vida por encima del procedimiento. Ya. Pero evidentemente, abre una puerta al riesgo de que se cometan abusos o errores. Por eso la fiscalización posterior. Después de la crisis, Claro, por parte de la Contraloría General de la República y del Poder Judicial es fundamental. Es una herramienta de poder excepcional que exige una responsabilidad excepcional. queda claro. Entonces tenemos esta doble estructura, militar y civil, operando a la vez. ¿Se está aplicando la misma fórmula exacta en las dos regiones, en Ñuble y en Biobío? A grandes rasgos, sí, el modelo es el mismo, pero hay un matiz muy importante que revela que la respuesta no es un simple copia y pega. Se adapta a la realidad de cada territorio. ¿Y cuál es ese matiz? En la región de Ñuble se declara toda la región, sus 21 comunas, como zona afectada por catástrofe, barra libre, por así decirlo. Un momento. Has dicho comunas. Para la gente que nos escucha desde fuera de Chile, aclaremos que las comunas son la división administrativa básica, ¿no? Sí, El equivalente a lo que en España llamaríamos municipios. exacto. Gracias por la aclaración. Pues bien, en Ñuble, toda la región se declara zona afectada. Sin embargo, en Biobío, la declaración es quirúrgica. Quirúrgica. Sí, se aplica solo a 3 comunas, a 3 municipios: Concepción, Penco y Tomé. No a toda la región. Vaya. ¿Y por qué esa diferencia tan grande? ¿A qué se debe esa decisión de ir a por todo en una región y ser tan específico en la otra? Los decretos no lo justifican explícitamente, pero podemos deducir la estrategia leyendo entre líneas. En Ñuble, los propios documentos mencionan una lista larguísima de comunas amenazadas. Ajá. Hasta 10. El Carmen, Pinto, Ranquil. Esto sugiere que el fuego estaba muy disperso o que había múltiples focos con riesgo de extenderse por toda la región. Ante un escenario tan diseminado, lo más práctico es declarar toda la zona. Para tener flexibilidad. Exacto, para poder actuar en cualquier municipio sin necesidad de un nuevo decreto. Tiene todo el sentido. ¿Y en Biobío? En Biobío, en cambio, aunque la situación era igualmente grave, parece que en el momento de firmar el decreto la amenaza estaba mucho más concentrada. ¿En esas 3 comunas? En ese eje costero de Concepción, Penco y Tomé. Sí, probablemente eran los incendios más virulentos o los que amenazaban a más población e infraestructuras críticas.
Al acotar la zona se concentran los recursos extraordinarios y esas amplias facultades justo donde son más necesarios. No se diluyen. No se diluyen por toda una región que es geográficamente muy grande. Es una muestra de gestión adaptativa. O sea que, resumiendo el plan de acción hasta ahora, ante una catástrofe de incendios, la respuesta del Estado chileno se articula en dos niveles que corren en paralelo. Por un lado, una respuesta de seguridad, de choque, amparada en la Constitución, que pone al mando a altos oficiales de las Fuerzas Armadas. Para controlar el orden público, sí. Y por otro, una respuesta administrativa de reconstrucción que otorga poderes extraordinarios a las autoridades civiles para agilizar la ayuda y, saltarse la burocracia. Así es. Es un marco legal muy robusto, la verdad, pensado para permitir una acción rápida y contundente, y que además viene firmado al más alto nivel, por el presidente de la República y sus ministros de Interior y Defensa. El papel, desde luego, lo aguanta todo. Se diseña una estructura de poder y coordinación que parece... Impecable. Parece, sí. Pero siempre hay un pero, ¿no? Siempre. Y el pero aquí es que el verdadero desafío, el que no se resuelve con una firma en un decreto, es la ejecución sobre el terreno. El papel crea dos centros de poder. El militar y el civil. Uno militar en manos de un general o almirante y otro civil en manos de un delegado presidencial. La pregunta del millón no es si colaborarán, porque se da por hecho que lo harán. ¿Entonces cuál es? La pregunta clave que queda abierta es ¿quién tiene la última palabra cuando sus prioridades choquen? ¿A qué te refieres? Ponme un ejemplo. Imagina una carretera. El jefe militar puede decidir cortarla por completo por razones de seguridad. ¿Vale? Para facilitar el paso de vehículos de emergencia, evitar riesgos. Lo lógico. Sí. Pero la autoridad civil, con sus amplias facultades, podría necesitar esa misma carretera abierta para evacuar a un grupo de agricultores. ¿O para que entre ayuda? O para que una empresa privada pueda sacar material para construir refugios temporales. La prioridad de uno es la seguridad y el orden. Y la del otro es la gestión de la emergencia social y económica. Exacto. ¿Qué decisión prevalece? Y los decretos no lo especifican. No establecen una jerarquía clara entre ambos. Así que la eficacia de toda esta operación al final dependerá de la coordinación y, seamos sinceros, de la química personal entre esas dos autoridades. Esa será la clave a observar en los próximos días y semanas, mucho más allá de lo que digan los documentos oficiales.